Bueno, si les parece, vamos empezando. Primero que nada, les queríamos agradecer y dar la bienvenida a todos. Para los que quizás no conocen, ahí es Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, y este año, aprovechando un poco la pandemia, estamos generando instancias de webinar. Este es nuestro segundo webinar y esperemos que no sea el último, así que pueden hacer llegar sugerencias y demás. Bueno, hace un par de meses, en una de las sesiones de trabajo, surgió la temática de drenaje sustentable, y a partir de ahí juntamos este grupo de expositores que hoy nos van a estar charlando un poco de qué es lo que se está haciendo en nuestro país a nivel de drenaje sustentable. Bueno, en primer lugar nos van a estar hablando Cecilia Emanueli y Juan Pablo Martínez, que ambos trabajan en la DINAGUA, y nos van a contar sobre los principales problemas del drenaje urbano, y como una introducción a los elementos conceptuales del drenaje sustentable y los dispositivos más usuales o más comunes. Después, Analia Dolfi, que está trabajando en la Intendencia de Montevideo, nos va a estar presentando su tesis de maestría, que se titula Modelando el desempeño hidrológico de las celdas de bioretención para Montevideo. Y finalmente, Luis Segura, del Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería, nos va a estar contando sobre la construcción del primer pavimento de hormigón permeable a escala real en Uruguay, que se llevó a cabo en la facultad. Respecto a la charla, van a ser más o menos 15 minutos cada una. Les vamos a agradecer que vayan poniendo las preguntas en el chat, las dejan por ahí por escrito, y al finalizar todas las exposiciones vamos a hacer la ronda de preguntas. ¿Sí? Bueno, le damos la palabra entonces a Cecilia y a Juan Pablo, y empiecen cuando quieran. Perfecto. Muchas gracias. Voy a ir compartiendo pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Cecilia Emanueli y junto con Juan Pablo vamos a estar dando la primera presentación de hoy. Esta presentación se divide en 4 partes. Yo voy a estar dando de la primera a la tercera. Juan Pablo se va a dedicar más que nada a la presentación de los dispositivos de drenaje y su descripción. Ay, no puedo pasar. Ahí. Desde la Dirección Nacional de Aguas dividimos las inundaciones en 5 tipos distintos, porque tienen distintas características. Inundaciones de ribera, de costas, cañadas, drenaje, que es la que vamos a ver más que nada hoy, y diques y presas. ¿Tá? En lo que es inundaciones en Uruguay, en realidad estos números los pueden ver con un poco más de detalle en lo que es el Atlas de Inundaciones y Drenaje Urbano, que pueden descargar de la página web del Ministerio, y en el geoportal de DINAGUA, donde hay mucha información sobre curvas por periodo de retorno o puntos en distintas localidades que se identificaron que se inundan. Así que la verdad que hay información que está buena y que los invitamos a ir a investigar. Tenemos en relación a las que son las inundaciones de ribera alrededor de 100.000 personas bajo área inundable. Inundaciones por cañadas, aproximadamente 14.500 predios urbanos que son afectados por estas cañadas, donde residen aproximadamente 43.000 personas. En la gráfica dice que las inundaciones por costas están afectando solamente a 21 ciudades. En realidad ese número está para actualizar y son bastantes más. Hubo una actualización de las curvas por periodo de retorno en el Río de la Plata y en el Océano Atlántico, que está dando un número bastante mayor, pero no llegamos todavía a actualizarla para la presentación. Los problemas de conectividad y los problemas de drenaje pluvial a nivel país en realidad están obtenidos a partir de una recorrida que se hizo desde la dirección en el año 2018, donde se recorrieron los 19 departamentos, y ahí se identificaron 81 localidades con pérdida de accesibilidad total interna o parcial. Esto quiere decir o que queda la localidad aislada, o que queda un barrio aislado, o que alguna de las vías de acceso de la localidad al centro de la localidad queda cortada. Y en lo que es problemas de drenaje pluvial, a nivel nacional tenemos identificadas 255 localidades con problemas, de los cuales 138 son graves o medios. Esto representa alrededor del 46% de las localidades del país, ¿tá? Con un problema de drenaje. ¿Tá? Dentro de los problemas de drenaje identificados, y ahí pueden ver, por ejemplo, el mapeo de localidades con la clasificación de los problemas de drenaje pluvial, ¿tá?
El problema más grande que salió en la recorrida es la interacción del drenaje pluvial con el saneamiento. Llegando a eso, de las ciudades afectadas, afecta más o menos el 63%. Después tenemos una falta de capacidad de conducciones y de cunetas, cortes de rutas y de calles internas, y como cuarto o quinto lugar se encuentran las inundaciones de vivienda en las distintas localidades del país. Entonces, las localidades afectan a lo que es el ciclo hidrológico natural, ¿está? En varias cosas. O sea, lo vamos modificando, y principalmente impactan en la que es la cantidad de escorrentía, en la calidad de las aguas o en la morfología de los cursos de agua. En que respecta a la cantidad de escorrentía, ¿está? Bueno, muchos son hidráulicos, entonces saben, pero al estar impermeabilizando la superficie del suelo, la lluvia que hubiera caído, hubiera entrado de lo que es agua superficial, agua subterránea, y eventualmente después ir como caudal base a los cursos de agua, queda en superficie. Ahí vemos lo que es la reducción del caudal base, y aumenta. Entonces, en superficie aumenta el volumen de escorrentía, y aumenta el volumen de escorrentía. Esto lo que trae como consecuencia es que si el sistema de drenaje no tiene suficiente capacidad, trae inundaciones urbanas. Después tenemos lo que es impactos en la calidad de agua. Entonces, al inicio de la lluvia está lo que se llama primer lavado first flash, que es que la primera porción de lluvia, que no tiene un volumen muy grande, en realidad arrastra lo que es las partículas que están en el suelo, que es calles, veredas, estaciones de servicio, estacionamientos. Entonces, si bien no tiene un volumen grande, por eso mismo tiene una concentración de contaminantes bastante elevada, que puede eventualmente llegar a afectar a la calidad de agua, los cursos de agua. Y por último tenemos impactos en la geomorfología de cursos de agua. En realidad las fotos son de Punta del Diablo, más que curso de agua es el Océano Atlántico, pero me parece que ilustra bien lo que se quiere mostrar. Tenemos Punta del Diablo, que era una zona de dunas, ahora está más urbanizada, con calles de balasto. Entonces el agua que antes filtraba por la arena, ahora ya no filtra, aumenta la velocidad, termina erosionando las descargas a la costa, lo que trae como consecuencia el balasto a la playa, y eventualmente en el océano, después de las tormentas, en realidad se ve la mancha roja de balasto. Esto es un ejemplo de lo que dice la diapositiva, ¿no? Pero afectando lo que es la calidad de agua y generando después como montículos de balastro en el fondo del océano, que eventualmente, no sé, por ejemplo, los surfistas se quejan de eso, pero es como una de las tantas consecuencias que puede llegar a tener. Entonces, para entender un poco la gestión sostenible de la escorrentía, tenemos que ver un poco cómo se genera, capaz que un poco más el concepto. A principios de siglo y gran parte del siglo XX, la concepción del drenaje era más que nada higienista, era, bueno, saquemos de las ciudades el agua lo más rápido posible. Era más que nada por un tema sanitario y para evitar inundaciones. Esto después, las aguas, bueno, los excedentes domésticos se fueron tratando, se fueron controlando y amortiguando los caudales de escurrimiento. Y a principios de los 80, al principio de los 90, surge como el nuevo enfoque de la gestión sostenible del drenaje fluvial, que en realidad lo que intenta es reproducir el ciclo hidrológico natural de lo más posible. Entonces, esta gestión sostenible está basada en 4 pilares. Cantidad de escorrentía, que es ayudar a reducir el riesgo de inundaciones, como el drenaje fluvial más tradicional, pero además mantener y proteger el ciclo natural de agua, mira la calidad de la escorrentía, entonces la gestiona para intentar prevenir o mitigar la contaminación, aumenta la biodiversidad de los medios urbanos, y además tiene la parte que es servicio público o amenidad, también se encuentra, o amenity, se encuentra bibliografía, que es intentar mejorar los espacios urbanos de forma que sea más amigable para la población.
Entonces, estos 4 pilares traen en realidad que de los beneficios de los sistemas de drenaje sostenible, los principales se bien, como dice ahí, son el control de la cantidad y la calidad de las aguas correntidas, pero además miran lo que son los servicios sociales y ambientales. Entonces, son bastante, la verdad que son bastante atractivos y tienen bastantes beneficios. No solamente desmencionados, sino que tienen co-beneficios o otros beneficios asociados a lo que es, por ejemplo, si bien esto depende mucho del dispositivo que se esté usando de drenaje, ¿no? Para si captás el agua de lluvia, podés utilizarla después para regar un parque, o la contaminación atmosférica puede verse reducida porque al tener vegetación captan el dióxido de carbono en las plantas y ahí mejora la calidad. O, por ejemplo, reducen lo que es las islas de calores que generan las ciudades, ya que la vegetación controla un poco esas variables térmicas. Y así tienen como varios beneficios asociados a sistemas de drenaje que los hacen, la verdad, sistemas bastante atractivos y que los estamos promocionando bastante desde la dirección. Entonces, para gestionar lo que es el drenaje tenemos distintas estrategias. Lo que son reducción del caudal pico, reducción del volumen de escorrentía o la velocidad, recarga de aguas subterráneas, mejorar la calidad de agua. Podemos tener distintas estrategias de gestión que en realidad lo que se hace es a partir de que se logran a partir de distintas funciones o procesos que se generan en los distintos dispositivos de drenaje sostenible. Entonces ahí tenemos la captación, que es básicamente captar el agua de lluvia antes que se genere escorrentía. La conducción, que es conducir o transportar de un punto a otro el agua de lluvia, pero de forma capaz que un poco más controlada, con vegetación, o con zajas, o con drenes, de forma de reducir un poco la velocidad y disminuir un poco el caudal pico. Filtración, que es pasar por el agua de lluvia por un medio filtrante, que puede ser un geotextil, una superficie vegetada, el lecho de gravas, de forma de que las partículas que viene el agua de lluvia queden retenidas y mejoren la calidad. La infiltración, que básicamente es que el agua infiltre al terreno y se genera como parte de agua subterránea. Funciones de almacenamiento, y ahí tenemos la detención y la retención. La detención son retener el agua por periodos cortos de tiempo, lo que puede hacer una laguna de amortiguación, y largándolo de a poco para reducir el caudal pico y afectar menos lo que es aguas abajo. O la retención, que es retener el agua y aceptar los procesos favorecer los procesos de evaporación, infiltración, o que las plantas puedan absorber el agua y ahí puedo filtrar. Y después tenemos en realidad lo que es el tratamiento de la escorrentía, que si bien que es básicamente uno de los tantos diferenciales con el drenaje urbano más que nada tradicional, porque ahí lo que tenemos son procesos físicos, químicos y biológicos que se generan en los distintos dispositivos y que suceden también a partir de cuando están sucediendo los distintos procesos como de conducción, filtración, infiltración que vimos recién. Entonces, en realidad, todas estas funciones o estos procesos lo que hacen es intentar simular el sistema de drenaje, el ciclo hidrológico natural del agua. Entonces, esto da un poco de paso de pie, da paso a la parte de que va a presentar Juan Pablo, que va a presentar cada uno de los distintos tipos de drenaje, de dispositivos de drenaje que tenemos. ¿Juan Pablo? Hola, ¿estás en mudo? ¿Hola? No. Ahora sí. No me Ahora dejaba retomar el audio. Agrandá la presentación que se fue. Sí, sí. Perdón. Bueno, como decía Cecilia, esas son las funciones del drenaje bajo
bajo la conceptualización de drenaje sustentable, esos son los procesos físicos que se dan, y para eso implementamos, tanto en drenaje en fuente, en microdrenaje o en macrodrenaje, distintos dispositivos específicos que antes no existían y que empiezan a existir en la medida de que cambiamos la forma de gestionar el drenaje pluvial. Sala. Un primer dispositivo no es un dispositivo en sí mismo, pero va al control de la impermeabilización del suelo, que es lo que termina haciendo que aumente los caudales de escorrentía aguas abajo. Y son las limitaciones al factor de impermeabilización del suelo, que se viene haciendo desde hace tiempo, tanto en Montevideo, que fue el primero que empezó, como varias localidades de Canelones, tenemos Ciudad del Plata también, en varias localidades se empieza a probar con distintos nombres. Por ejemplo, en Rocha algunas veces se llama FOS verde, o suelo natural no modificado también, pero al final la base es esta, que tenés un cierto porcentaje de impermeabilización y no te podés pasar. Y si te llegás a pasar, tenés que construir alguna medida de retención, de control de la cantidad, para no tener consecuencias aguas abajo ni sobrecargar los sistemas de drenaje pluvial. ¿Pasar nomás? Siguiendo con esto de no aumentar la escorrentía o la superficie impermeable, tenemos un primer dispositivo, que son los techos verdes. Se viene usando mucho, sobre todo en áreas turísticas, y capaz que acá, si uno tiene que decir qué ventajas tiene, bueno, uno está disminuyendo la infiltración, pero en realidad tiene mucha sinergia con la aislación térmica, en donde un techo verde da muchísima, acondiciona muchísimo. Claro, tiene, digamos, la desventaja, pensando solo en drenaje pluvial, de que uno tiene que mantenerlo, porque de última es un jardín, o sea, tiene que cortarle el pasto, eventualmente tendrá que regar, depende cómo lo construya, y bueno, hay que construirlo bien, o sea, puede llegar a aparecer humedades en los techos, pero es una de las medidas que más se viene implementando, y en la medida que se van implementando, todos esos problemas ya se empiezan a ver, y la gente agarra más cancha, más experiencia en hacerlo, y se generan menos problemas. Pásalo. Otro dispositivo es el de infiltración, zanjas de infiltración o pozos de infiltración. La verdad que no se, si bien se usan, no son tan comunes en nuestro país todavía. Pasar a nomás. Ahí tenemos la condicionante del tipo de suelo. El tipo de suelo tiene que ser permeable para poder bajar, porque si no la capacidad es muy limitada a solo la zanja en donde se pone la piedra, ¿no? La zanja de infiltración es un lecho de arena, uno de piedra, eso va infiltrando y tal vez tenga un dren. Si el piso que está abajo no tiene capacidad de infiltración, en realidad está limitado solo al espacio que se hace eso. Y bueno, por supuesto hay que tener algunos cuidados. En muchos lugares, en muchos manuales se desaconseja instalar a más de 1 metro de una pared. Por ejemplo, ahí vemos la aparición de humedades. Eso también se puede controlar impermeabilizando bien los muros. Entonces, en realidad no es una limitante en sí misma, sino que bueno, uno debe tenerlo en cuenta a la hora de proyectar y tomar las garantías para que no surjan problemas. Pasala. Pavimentos porosos y permeables. De pavimentos porosos va a hablar, permeables, perdón, va a estar hablando Luis ahora a continuación, así que yo no voy a hablar, pero sí este tipo de reticulados de hormigón que se vienen usando, son muy comunes en estacionamientos, en donde se tiene que garantizar una cierta capacidad de soporte del piso, pero se quiere mantener cierto grado de infiltración. Tienen el problema de que se puede colmatar, todo lo que es infiltración tiene el mismo problema. Abajo, o condicionantes, abajo se tiene que tener algo que filtre, y arriba es posible que el polvo se acumule en la superficie y termine tapando la parte permeable. Entonces requieren algunas tareas de mantenimiento, de lavado, las cuales en Uruguay todavía no tenemos experiencia. Pasala. Ahora esa es una imagen de Delantel Arena, donde tiene ese tipo de estructuras prefabricadas de hormigón, de bloques, que se ponen, en este caso, la capacidad en realidad la impermeabilización que se termina llegando es del 75%, solo un 25% es permeable. Entonces no es que uno ponga esto y automáticamente ya no cuente como área impermeable para presentar el permiso de la Intendencia de Montevideo. No, bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Pasala. Otro dispositivo son los jardines de lluvia, de los que hablará Analía. Pasala nomás. Bueno, el reaprovechamiento de agua es parte de la gestión sustentable del agua pluvial, aunque en realidad desde el punto de vista del control de la cantidad no tiene una alta incidencia, sí mantiene el ciclo hidrológico y puede tener muchas ventajas y puede llegar a ser algo súper sofisticado, ¿no? Con un doble sistema de cañerías dentro de la vivienda, con una bomba, un filtro, un purificador, o algo súper casero y sencillo, como la imagen que está ahí a la derecha, en donde de un techo, que en realidad es de un lugar para quedarse de forma transitoria, es unas carpicabañas, baja hasta un bidón que tiene un agujero, una red, una malla, y bueno, ahí un bidón donde uno puede ir y agarrar agua y, no sé, usarla para un uso acotado, ¿no? Depende de uno lo que quiera, puede llegar a ser algo muy sofisticado o muy, o muy sencillo. Pasalo, nomás. Tenemos también cunetas amortiguadoras. Es una tentación no ir contestando las preguntas, pero después las contestamos. Porque si no me cuentan los minutos de la presentación y me rezongan. Sí. Las cunetas amortiguadoras se vienen usando ya desde hace tiempo. En Ciudad del Plata, en nuestro país, lo que se hace es, dentro de la cuneta se genera una reducción para que el agua se mantenga dentro de la cuneta y salga lentamente. Si se supera un cierto nivel, ahí sí pasa por un caño más grande, en donde el agua pasa aguas abajo y se conduce. Entonces, de esa forma se logra una laminación en el volumen de las cunetas. En el caso de este ejemplo de Ciudad del Plata, de Ciudad de la Costa, donde ya hace años que se vienen construyendo, fueron diseñadas en ese momento por CCI, y bueno, se vienen construyendo y se vienen implementando en otros lugares. Por ejemplo, ahora en Ciudad del Plata, de San José, se empezarían a construir también, y bueno, son soluciones que sirven. Pasala. Y bueno, de bioretenciones no tengo ejemplos para mostrarles porque en Uruguay no hemos implementado mucho, yo por lo menos no tengo conocimiento que se hayan diseñado específicamente para esto. Son algunas zonas deprimidas, cunetas, o zonas bajas, donde se vegeta y se diseña para mejorar la calidad, para retener, infiltrar y mejorar la calidad del agua. Y aprovecho esta imagen también para comentarles que es muy importante el tema de la comunicación con los vecinos, ¿no? Que Montevideo lo viene haciendo muy bien con los jardines de lluvia. Pero bueno, siempre que se implemente una medida de estas, explicarle al vecino para que se apropie de la infraestructura y coopere con el mantenimiento. Pasá nomás. Y bueno, ya yendo a mayor porte, ¿no? Ya hablamos de la infiltración, hablamos del pequeño drenaje, bueno, más grandes los dispositivos de estanque y lagunas de retención, capaz que son los que más se están instalando en el país porque tienen muchas ventajas. La principal es que en el control de la cantidad de agua es el más eficiente en cuanto a espacio. Logramos una reducción importante de caudales, pasamos una reducción del 70%, por ejemplo, se puede conseguir bien con una retención dentro de un predio de 4.000, 5.000 metros cuadrados. Tiene algunas limitaciones, como todo, la napa freática alta es un problema, que haya roca superficial porque encarece los costos de excavación, y también si no hay diferencia entre la entrada y la salida, también complica porque uno tiene que lograr, o uno intenta lograr que el agua se vaya por gravedad. Si no se puede, hay que instalar sistemas de bombeo que después hay que operarlos, y eso complica un poco el diseño. Pasalo. Se pueden diseñar de varias formas, ¿no? O sea, se puede hacer con espejo de agua permanente, pasá nomás, se puede hacer para que retenga sólidos, se puede usar combinado con otros sistemas. Por ejemplo, ese es uno que proyectamos, yo proyecté trabajando como profesional independiente en SAN, no en Dinagua, SAN Ingeniería, en donde combinamos cuneta amortiguadora y laguna de retención. En este caso, el cliente quería aprovechar al máximo, es para una concesionaria de autos, quería aprovechar al máximo todo el espacio para poder exponer la mayor cantidad de vehículos posible, y no quería ceder nada de espacio ni para laminación, y bueno, hubo que negociar cada metro, y al final no daba con la laguna de amortiguación, y terminamos poniendo una cuneta sobre la ruta interbalnearia.
Pasala. Y bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablando de las perdidas y las ganadas, el espacio de retención es un espacio de retención y no tiene ningún uso, pero en realidad se le podría haber dado un uso, un desarrollo paisajístico, haberlo acompasado, haberlo utilizado para algún otro uso, ¿no? Que no implique, que sea compatible, por supuesto, con una inundación transitoria. ¿Pasando nomás? Bueno, esta es otra, me gusta mostrarla porque creo que es la primera retención que se hizo en el país, de 33, con un espejo de agua permanente, que además o sea, siempre tiene agua, pero bueno, cuando vienen lluvias grandes, amortigua. Creo que fue diseñada por Pereira, está en 33, ya hace unos cuantos años que está construida. Pasala nomás. Y bueno, esto es ya ejemplo de bibliografía, que se puede hacer de forma más, con un diseño paisajístico, urbanístico, más lindo, donde se pueda interactuar con el agua. Pasada, esta es de Rotterdam. Pasada nomás. Y bueno, cuando no se puede hacer a superficie libre, o cuando, por ejemplo, en Montevideo, que el sistema es unitario, se vienen construyendo grandes, ¿no? Enterrados, estanques de retención que en principio no se ven de afuera. Esas imágenes son del Diamantis, creo que fue proyectado por DICA, o por lo menos en la superficie de obra estoy seguro que estuvieron ahí metidos. ¿Pasá? Y bueno, cuando llegamos al final, ¿no? De todo el tren de drenaje, al final tenemos que descargar, ¿no? Descargar en la playa, en la costa, y para eso muchas veces uno tiene que disipar. Hay distintas estructuras de distintos tipos, que la idea es bajar la energía previa a la descarga. Pasada nomás. Esas imágenes creo que son de Florida. Y bueno, el ejemplo que le estaba mostrando antes, Cecilia, fue un proyecto que estuvimos haciendo supervisión, que trabajó Juan Sanguinetti, ¿viste? El drenaje pluvial de toda esa zona, en una cuenca, no era muy grande, pero venía un pendiente muy fuerte, terminaba llegando a la playa y erosionando. Poner la imagen siguiente, con los problemas de arrastre que decía Cecilia recién. Y bueno, acá lo que se trató de hacer fue, lo que se propone hacer, en realidad no está construido obviamente, es un render, si no traeríamos la foto real, es ir gestionando con distintos dispositivos. Entonces, las cunetas venían con una pendiente muy fuerte, se erosionaban, no eran estables, se propone instalar una serie de escalones que a su vez sirven para ir disipando energía por el camino. Cuando llega al punto bajo, se construiría un humedal para amortiguación de los pluviales, previo a una cámara desarenadora para retener el balasto que se arrastra y la arena, y no sature el humedal. Y bueno, finalmente sí se hace una descarga hacia un enrocado, que permitiría la disipación de la energía. Todo esto acompañado de unos nuevos accesos de bajadas a la playa que no interfieran con la duna y también permitiendo la recomposición de la duna que ya estaba haciendo el ministerio en esta zona. Entonces, de esta forma, una iniciativa que tenía el ministerio y la intendencia de recomponer la duna, no la estamos rompiendo con la descarga de drenaje pluvial, que era lo que pasaba. Pasa nomás. Y bueno, por supuesto, dejar espacio al agua. Puede tomar distintas formas. Como dispositivo se puede llamar, no sé, puede llegar a tener nombre en la bibliografía, pero al final termina siendo esto. Sobre todo cuando llega a los grandes cauces, dejar espacio para que los cursos de agua se explayen, invadan sus planicies de inundación y tengan espacio para recuperarse y mantener los servicios ecosistémicos que pueden prestar. ¿Pasalo? Y como último ya, de todas estas infraestructuras, dispositivos que estuvimos hablando, en realidad las estamos recogiendo en el manual de diseño de sistemas de agua pluvial. El librito verde de DINAGUA que hicimos cuando todavía se llamaba DINASA, ustedes saben, lo estamos actualizando, y bueno, esperamos para fines de este año, principio del año, para el año que viene, tener una nueva versión, que integre más de estos temas. Ya estaba en el libro, en la anterior, pero ahora le estamos profundizando un poco más los temas de calidad en los que avanzar. Se te entrecortó, Juan Pablo. Ah, perdón. Ahí, bueno, les decía que los dispositivos, solo en esta última. Sí, sí.
Bueno, no, les decía que de estos dispositivos que hablamos y con la conceptualización que decía antes Cecilia, ya estaban incluidos en el manual que hicimos en 2008 en DINAGUA, pero bueno, lo estamos actualizando y en esta nueva versión van a encontrar más material, sobre todo de lo que son sistemas de drenaje sustentable, que es donde el anterior, y temas de calidad de agua, que en la versión anterior los abordamos muy lentamente, pero fíjense que hace 10 años recién se estaban implementando los primeros sistemas de drenaje que controlaban cantidad de agua. Entonces, bueno, esperamos que en esta nueva versión poder dar un salto a incorporar mejor los temas de calidad, la infiltración, la retención. Y bueno, era eso lo que queríamos comentarles. Muchas gracias. Sé que me pasé en el tiempo, pero bueno, les pido disculpas. Vamos. Bien, gracias Juan Pablo y Cecilia. Sí, se nos hizo un poquito más largo, pero bueno, le vamos a pedir ahora a Analía que se ponga sonido y que cuando tenga ganas empiece su presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ven bien la presentación? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, voy a comenzar. ¿Qué tal? Yo soy Analía Gandolfi, trabajo, como ya dijeron, en la Intendencia de Montevideo, en saneamiento, y les voy a presentar lo que hice como mi tesis de maestría en Ingeniería de Agua en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, que es modelando el desempeño hidrológico para las celdas de biorretención para Montevideo. Primero que nada, una muy pequeña introducción. Las celdas de biorretención se utilizan en sistemas de alcantarillado. Las células células o celdas de biorretención pueden ser jardines de lluvias, techos verdes, como Juan Pablo ya mencionó anteriormente. En este caso, la tipología que utilizamos en Montevideo mayoritariamente son jardines de lluvia. Acá hay una foto, la misma que mostraron, pero con más margaritas. Y como Cecilia ya mencionó, esto se utiliza para retener y para detener la escorrentía, este tipo de infraestructura. En Montevideo lo que sucede es que con una lluvia muy pequeña, de tan solo 3,6 milímetros, algunas partes del sistema desbordan, y como ya mencionaron, el sistema mayoritariamente es unitario, desbordan hacia cursos de agua y hacia playas arrastrando efluentes cloacales. Por lo tanto, comenzamos a utilizar este tipo de medidas, de biorretenciones, y lo hicimos aplicando pautas internacionales, pero sin un análisis específico de desempeño que tengan en cuenta las condiciones locales. Entonces, el primer objetivo del estudio que desarrollé fue desarrollar un modelo que represente los procesos físicos de retención y detención, y el segundo objetivo fue utilizar los datos climáticos locales para evaluar el desempeño hidrológico y la sensibilidad de los resultados con respecto a los distintos parámetros de entrada, que vamos a ver más adelante, y en la medida de lo posible sugerir modificaciones en las pautas de diseño para Montevideo. Les quería mostrar un poco en qué estamos, de la Intendencia de Montevideo. Las verdes son obras que fueron construidas, las rojas son obras que están proyectadas o que se están pensando, no quiere decir que se vayan a construir necesariamente. Estas son solos dentro de la Intendencia de Montevideo, que pueden surgir ya sea asociadas a obras viales, con ingeniería de tránsito, con espacios verdes, con espacios públicos, o sea, saneamiento trabaja con otras áreas para poder generar estas infraestructuras. Y bueno, referida a la metodología que utilicé, se modelaron 2 jardines de lluvia, uno revestido de forma de no generar infiltración, con una tubería de fondo, de salida, y un jardín de lluvia sin revestimiento que promueve la infiltración. Ambos modelos se basaron en modelos previamente desarrollados, uno por Beretta et al. Para representar los procesos de retención, y un modelo de enrutamiento de almacenamiento utilizado por Vesuviano y Stodding para representar los procesos de detención. Y bueno, los análisis de sensibilidad de los resultados se realizaron considerando las distintas entradas del modelo, las cuales son las características del medio, la condición de flujo de salida, la evapotranspiración y el inverso del radio hidráulico de carga, también así el contenido inicial de humedad en el suelo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Primero quiero explicarles un poco el modelo, yo no sé si ven el puntero, pero esta es una representación gráfica de lo que buscó representar el modelo. Básicamente esto es el sustrato donde se tienen grandes poros, donde se da el proceso de detención, y donde se tienen pequeños poros donde se da el proceso de retención. Previo a una lluvia puede ser que haya un cierto volumen de retención disponible. Cuando comienza la lluvia empieza a ingresar caudal al sistema, se llena el volumen de retención primero. Claramente esto está representado como como poros independientes, pero todo está mezclado dentro del suelo. Es una forma nada más de representarlos distintos. Luego continúa lloviendo y comienza a llenarse el volumen de detención, y al mismo tiempo que ingresa eso, también comienza a salir, ya sea por un dren o, si se permite, por infiltración. Cuando termina el evento, comienza a vaciarse, o sea, se vacía primero el volumen de detención, y luego el volumen de retención en la figura E se vacía únicamente a través de la extracción del agua de las plantas. No nos olvidemos que este tipo de dispositivos tienen plantas, las cuales consumen agua y la devuelven a la atmósfera en forma de evapotranspiración, hasta llegar al punto de marchites permanente. El máximo volumen que se puede retener está dado por la capacidad de campo, por el volumen entre la capacidad de campo y el punto de marchites permanente. Esto es lo que yo representé en un modelo en MATLAB. Los jardines de lluvia representados tienen estas dimensiones. Acá hay un dibujo donde se ve que tiene una zona de drenaje inferior, una zona de sustrato y un área que se puede inundar, plantas, las características de los distintos medios, ya sea la capacidad de campo, el punto de marchites permanente y las porosidades, están acá. Se evaluaron más de una porque se consideraron distintos medios. Un medio común, digamos, que puede ser normalmente utilizado como suelo o sustrato, y algunos ya diseñados de forma ingenieril. Como parámetros de entrada, para determinar el caudal de entrada, se utilizaron los datos de un pluviómetro de Montevideo, el que se encuentra en el Centro Comunal Zonal 9, son 6 años de datos con 5 minutos de frecuencia. Montevideo tiene como 18 pluviómetros. También se analizaron algunas tormentas de diseño, y se fijó como criterio para determinar el caudal un área de una cuenca que ingresa a la cuenca al área de la biorretención. Esta relación es del 10%, se llama inverso del radio de carga, inverso del radio hidráulico de carga. Me voy a trancar con esto en la presentación en general, y ese valor fue fijado inicialmente 0,1. Las condiciones iniciales son que se tiene que determinar o fijar un contenido de humedad inicial en el sustrato, y que el almacenamiento para el volumen de detención está vacío. O sea, ese volumen, el que está acá, está vacío. Como condiciones de caudal de salida, dependiendo del tipo de jardín, se fijó que fuera una descarga de orificios si se trataba de un jardín sin infiltración con tubería, y si se trataba de un jardín con infiltración, se fijaron tasas de infiltración constante de 40 a 100 y de 7,2 milímetros por hora para evaluar distintos escenarios. El 7,2 milímetros por hora equivale a un criterio del manual de Siria, que fue ya mencionado, que es el que se utiliza normalmente para este tipo de dispositivos en Reino Unido. Bueno, se definieron los eventos, tomando un tiempo seco entre eventos de 8 horas para generar eventos independientes. Se obtuvieron 548 eventos en ese periodo de 6 años, 4 de ellos se consideran significativos, o sea, con un periodo de retorno mayor a 2 años. Se calculó el contenido medio de humedad inicial en el suelo previo a cada evento de lluvia, y esa media mostró que en términos generales, antes de un evento, solamente el 24% de la capacidad de este jardín de lluvia está disponible, o sea, 24% del volumen de retención está disponible previo a un evento. También se calculó el periodo de tiempo seco, que normalmente anda en 3,7 días, pero tiene una desviación estándar de 4,6 días. Bueno, en lo que refiere a los resultados, primero se buscó ver la representatividad. Podemos ver en la gráfica de la izquierda, en el jardín que tiene una infiltración de 40 milímetros por hora, cómo ingresa agua en azul. Estos son 2 eventos de tormenta consecutivos en invierno.
y como sale esa agua en forma de infiltración constante en amarillo, como no se tiene un desborde, que sería el violeta, y también podemos ver adentro el volumen cómo se va llenando. El volumen de retención estaba prácticamente lleno, en el primer paso de lluvia se llenó, y luego se ve cómo se llena y se vacía, coincidiendo más o menos con la forma de la tormenta. Y para el caso de del jardín, que no infiltra, que tiene una tubería de 50 milímetros, se ve como la escorrentía, o sea, lo que sale es inmediato, y no se utiliza el volumen de tensión prácticamente. Después también se comparó esto con datos de la Universidad de Sheffield, y se vio que se obtenían más o menos resultados similares a otros modelos. En lo que refiere a la retención está dada por la evapotranspiración, y en términos de un balance de agua anual es el 6% de toda el agua precipitada para la serie de datos de 6 años. Después se vio que para la media de todos los eventos se tiene una retención del 15%, pero existe una fuerte relación inversa entre la profundidad del evento y el porcentaje retenido. Esto es porque para láminas pequeñas claramente se va a poder retener mayor porcentaje de esa lámina. Entonces, considerar muchas veces los valores medios no representa bien. Esto funciona bien para eventos de poca lámina de agua, que son los que suceden de forma más frecuente. Después, en lo que refiere a la detención, se trataron de mirar estos indicadores, digamos, la atenuación en el pico, la demora en que suceda el pico, lo que más o menos ya explicó Cecilia. Y acá hay un ejemplo, una gráfica, donde este es un evento de los que se considera significativo, o sea, tiene un periodo de retorno mayor a 2 años. Se puede ver como cuando la infiltración es constante, ocurren desbordes, se continúa infiltrando por horas después de ocurrido el evento, el volumen de detención se llena, y sin embargo, para el caso de la tubería, se ve que el volumen de detención prácticamente no se usa. Se analizó esto para todos los eventos, y se tiene que el volumen de detención, menos del 1% del volumen de detención es usado en la media de los eventos, o sea, el volumen de detención prácticamente no se utiliza, y la tubería de 50 milímetros no limita el caudal de salida para un sistema de biorretención de estas dimensiones. Y después pasó lo siguiente, que es que en nuestro imaginario las tormentas son así, son como la vemos acá, y como las representamos de forma sintética también, pero muchas de las tormentas son en realidad pulsos que tienen la misma dimensión, y esto generó problemas a la hora de identificar los picos, por lo cual no se pudieron sacar datos estadísticos con validez. Bueno, luego los resultados con respecto a la sensibilidad del modelo, se vio que los parámetros ante los cuales era más sensible el modelo son el inverso del radio hidráulico de carga y la restricción a la salida. No la evapotranspiración y no los parámetros físicos del medio, como son la porosidad, el punto de marchites permanente y todas esas cosas que ya mencionamos. Entonces, se miró que para la condición de flujo, para una condición fija de la relación entre áreas, recordemos que esto es la relación entre áreas, el área de la cuenca y el área del jardín, se fijó esta relación, variando la condición de salida, se vio como para la tubería no existen eventos con desbordes, pero tampoco se genera un proceso de detención. Mientras que cuando uno va restringiendo más la salida, mejoran los procesos de detención y disminuye la profundidad mínima a la cual se causa desbordes. Y para el caso de fijar una condición de salida y mirar qué es lo que sucede si aumentamos esta relación, o sea, si aumentamos el área de la biorretención o si disminuimos el área de la cuenca que llega hasta ahí, se tiene que, cuanto más grande sea esta relación, menores eventos con desborde y mayor profundidad de
de agua, mayor lámina de agua se va a poder gestionar sin que haya un desborde. Y bueno, a modo de conclusión, capaz que fui un poco rápido, pero espero que me hagan preguntas después. A modo de conclusión, quiero decir que incluso sin una validación estricta del modelo, se entiende que los procesos de retención se encuentran bien representados, ya que fueron comparados con un caso de estudio similar en Reino Unido, y se analizaron las tormentas, se miraron tormentas específicas y su comportamiento. Ahora, representar los procesos de detención sin un modelo calibrado, es mucho más difícil de evaluar, porque el tiempo de viaje del agua dentro de la celda de biorretención depende de la configuración, depende de los materiales que se utilice, depende de la superficie vegetada. Para estos modelos, eso se definió como un paso de tiempo, que en este caso es 5 minutos para el jardín de lluvia permeable y 1 minuto para el impermeable. Y como ya les comenté, se encontró el desafío de poder identificar los picos en los eventos compuestos por pulsos. Se concluye que para esta tipología, o sea, para los jardines de lluvia, la evapotranspiración y las características del medio del sustrato no son significativas para el desempeño. Sí es la relación de radio de carga hidráulica y la limitación de flujo de salida. Esos son los parámetros que afectan el rendimiento. Luego, el contenido medio de humedad inicial para los eventos se calculó, y se tiene que el volumen disponible para la retención antes de un evento es solamente del 24% de su capacidad, lo que condice también con el tipo de clima que tenemos. Para el jardín de lluvia con recubrimiento impermeable, la retención va a estar solo dada por la evapotranspiración y resulta un 6% del presupuesto total de agua, y no se logra una detención real con esa tubería de 50 milímetros. Por lo tanto, la escorrentía va a ingresar al sistema de alcantarillado prácticamente sin demoras, y la capa de drenaje, como no es utilizada, está sobredimensionada. Luego, para el jardín de lluvia sin revestimiento impermeable, que fomenta la infiltración, se puede pensar, aunque estrictamente no sea así, que la infiltración y la evapotranspiración, como no ingresan al sistema de alcantarillado, son agua retenida. O sea, en realidad no están retenidas en la celda de biorretención, pero como no ingresan desde el punto de vista de la gestión del agua de alcantarillado, no van a ingresar al agua de alcantarillado. Eso significaría que, incluso si reducimos una tasa de infiltración al 7,2 milímetros por hora, el 80% del agua no va a ingresar al sistema de alcantarillado, lo que es un montón. Si la infiltración es posible, entonces se recomienda utilizar sistemas que promuevan este proceso, ya que se ve que es significativo. Incluso con bajas tasas de infiltración se tienen buenos rendimientos. Si no se puede fomentar la infiltración, entonces tenemos que realizar mejoras en los jardines que tenemos diseñados, que es básicamente modificar la capa drenante y generar una restricción a la salida. Para que esa tubería de 50 milímetros genere una restricción a la salida, lo que se puede hacer es, manteniendo la relación de radio de carga hidráulica, generar una infraestructura más grande, o sea, una biorretención más grande, y que le llegue una cuenca también más grande. Bueno, eso es todo. Esperamos las preguntas al final. Les agradezco mucho por su tiempo, y le paso la palabra a Luis. Eso, Ana, muchas gracias por todo. Luis, cuando quieras. Ahí está. Perfecto. Bien, muchas gracias. Voy a iniciar. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias Maya y Aidis por la invitación, y gracias a los demás expositores que estuvieron muy claros antes y me ahorraron parte de la introducción. Así que, bueno, voy a empezar, en 15 minutos voy a hacer una muy breve introducción, un poco recortada, hablar en sí del proyecto de pavimento de hormigón permeable. En sí hay como 3 partes que conforman la última etapa que terminamos ahora, que es hacer una guía sobre este tema, hablar un poco de la mezcla de hormigón permeable y el caso de hormigón permeable a escala real, y al final, bueno, un poco de conclusiones y trabajo futuro.
La introducción a esta parte la voy a saltear, porque por suerte ya hablaron bastante antes, pero la idea es que el hormigón permeable es una forma de restituir un poco el ciclo natural del agua con los problemas que ya adelantaron. Bueno, entonces salteo ya al hormigón permeable, que es básicamente el hormigón convencional. Tiene 4 componentes principales, que son un agregado grueso, un agregado fino, cemento y agua. El hormigón permeable, la esencia principal, se trata de reducir mucho el agregado fino, o sea, sacarle gran parte o toda la arena. Esto genera una serie de huecos, de una porosidad con huecos interconectados que permite el pasaje del agua. El hormigón permeable es la parte superior de un paquete hidráulico estructural necesario para lograr que sea viable con respecto a los problemas que se hablaron antes, ¿sí? Entonces, necesariamente, un poco lo que dijo Juanpi al principio y Cecilia, tiene que haber algún tipo de solución abajo, con piedra partida, arena, distintos tipos de filtros, etc. Yo me voy a centrar en esta charla solo en la componente superior, o sea, en la componente del hormigón permeable. Entonces, esta etapa del proyecto, como dije, fueron 3 etapas. Va a ser una guía enfocada principalmente en los aspectos materiales y constructivos. La segunda etapa, enfocarnos en la mezcla, a ver si la mezcla es viable, si se puede lograr la resistencia y permeabilidad adecuada. Y por último, hacer un pavimento demostrativo, a ver si es posible construir con este material. Bueno, sobre la guía ya está en los procesos final de revisión. Acá tiene un poco el índice, contiene un poco una introducción general al tema, se hablan un poco de las propiedades del hormigón permeable, de algunos criterios de dosificación, de diseño de la mezcla, un muy breve repaso de criterios de diseño hidrológico y estructural. Bueno, ahí detallamos un poco más aspectos de construcción, de control de calidad y mantenimiento, que son fundamentales, y una amplia sección de referencias para quien quiera profundizar. Entonces, pasando al tema de la mezcla, voy a detenerme un poco más en 3 aspectos que son fundamentales para la mezcla. Los 2 que hacen al material, o sea, la permeabilidad, que es la función principal, la resistencia para que sea estructural, y vamos a hablar un poco también de la densidad de la mezcla. Un primer concepto general, bueno, podemos esquematizar distintos tipos de diseño, partiendo desde el esqueleto granular, o sea, solo el hormigón, el agregado grueso, el pedregullo, piedra partida. Si a esto le vamos agregando una capa de pasta, o sea, el cemento y el agua, si está bien diseñado, esta capa de pasta va a cubrir cada uno de los agregados y le va a dar, con una correcta compactación, cierta cohesión. Si vamos agregando más cantidad de pasta, que vaya cubriendo cada vez más los agregados, bueno, la resistencia va a ir aumentando a medida que nos movemos hacia la derecha, y claramente esa pasta va a ir cubriendo cada vez más los huecos, reduciendo la permeabilidad. Entonces, una de las claves del diseño se basa justamente en encontrar un correcto equilibrio entre estas 2 principales propiedades, la resistencia y la permeabilidad. Estos son resultados del proyecto, de esta etapa del proyecto que realizamos, donde vemos algunos de estos números para estos valores. Un hormigón convencional, podemos decir que va a andar en una resistencia en megapascales entre 20 y 25 megapascales. Los hormigones permeables, naturalmente, van a tener una resistencia un poco menor, entre 5 y 20 megapascales. A medida que, como dijimos, reducimos la resistencia, podemos ir aumentando la permeabilidad, o al revés, ¿no? A medida que aumentamos la cantidad de pasta cemento, vamos aumentando la resistencia, reduciendo la permeabilidad. Valores habituales para la permeabilidad están en el orden de lo que están en la imagen, o sea, de 0 hasta 1 o 2 centímetros por segundo. O sea, que es suficiente para filtrar la lluvia que cae arriba del pavimento e incluso captar agua de las zonas aledañas. Todos estos son resultados de probetas de laboratorio, compactadas con una compactación normalizada. Hicimos pruebas con una compactación que trata de simular la compactación que se hace en obra, que vamos a hablar más adelante. Entonces, normalmente es una compactación un poco menor. Entonces, al reducir la compactación, se ve que las resistencias bajan y la permeabilidad varía un poco. En la gráfica de la derecha estamos viendo la otra propiedad de la que hablamos, la densidad con la compresión. Naturalmente, a medida que hacemos más denso el paquete, logramos una mayor resistencia a la compresión. Entonces también están bastante relacionados.
La otra propiedad, la permeabilidad, la medimos con un permeámetro. Al principio calculamos la permeabilidad utilizando la ley de Darcy, o sea, el caudal que pasa a través de una probeta va a ser proporcional a la permeabilidad del material, inversamente proporcional al largo de la probeta, proporcional al área de la sección, y a la diferencia de carga que hay en el permeámetro. Trabajamos, esto es relativamente nuevo para el hormigón permeable, con un permeámetro de carga constante. Y una de las cosas que vimos es que al evaluar con distintos niveles de carga, varía el valor de permeabilidad. Es decir, que no estaría cumpliendo estrictamente la ley de Darcy, por más que se mantienen los valores en torno a un cierto valor. En cada una de las columnas, en este caso, de distintos colores, representa distintas alturas de carga. Entonces, distintos materiales, que son los distintos grupos, tienen sí distintas permeabilidades, pero dentro de cada grupo, si lo evaluamos con distintas cargas, varía la permeabilidad que estamos midiendo. Esto suponemos que se está comportando con lo que se llama la ley de Forge-Meyer. Esto es relativamente nuevo para mí. Bueno, algunos aspectos ahora en cuanto a la mezcla y la construcción. Esta es una mezcla que tiene muy poca agua, una relación agua-cemento que anda en torno a 0,3, 0,4, y además de tener poca agua en la mezcla, es muy sensible la mezcla al contenido de agua. Es decir, el agua justa sería el agua que, si se forma una bolita, como estamos usando en el video del centro, con este material, tiene cierta cohesión y además muestra un cierto brillo en la pasta sobre la superficie. ¿Qué pasa si le ponemos un poco menos de agua? Bueno, la mezcla va a quedar seca, no va a perder cohesión, va a perder mucha resistencia. Si nos pasamos un poco del contenido de agua, bueno, también pierde cohesión y es posible que la pasta se escurra, digamos, hacia la parte de abajo y nos queda, digamos, agregado suelto en la parte de arriba del pavimento y una zona impermeable llena de esa pasta en la zona inferior. Entonces esta va a ser una de las dificultades en obra, que no solo vamos a tener que encontrar la cantidad adecuada de agua, sino que adaptar los procedimientos de obra para que no pierda esa agua y que no nos quede como el ejemplo de la izquierda. Bien, vamos al pavimento real. El pavimento fue una vereda de 70 metros cuadrados, o sea, unos 40 metros lineales, 1,80 m de ancho, 15 centímetros de espesor. Fue realizado en Facultad de Ingeniería. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, un poco lo que hablaba antes. Primero, por un lado, no solo realizar la mezcla con la cantidad de agua adecuada, sino mantenerla durante el proceso constructivo. Y por otro lado, lograr un nivel adecuado de compactación para asegurar los niveles de resistencia y permeabilidad adecuados, sino además que esa compactación sea suficientemente uniforme, ¿no? a lo largo de todo el pavimento. Entonces, ¿cómo solucionamos parte de estas dificultades? Ajustando el procedimiento constructivo. Aquí vemos la secuencia de etapas. La preparación del lugar va a ser la habitual para un pavimento. Luego el mezclado y transporte, que tiene que hacerse lo más rápidamente posible para reducir la variación de agua. Luego viene la etapa de colocación, una etapa de compactación que se recomienda hacer con rodillo, algunas terminaciones, la instalación de juntas que se hace inmediatamente y posteriormente, y mediante este rodillo que se llama rodillo cortapisa, que es especial para esto, y se hace todavía con el pavimento en fresco. Y por último, el curado. Entonces, todas estas etapas se hacen como en un tren, para rápidamente, a medida que va avanzando la construcción del pavimento, se realiza una de las etapas atrás de la otra, para lograr que esté el pavimento cubierto y comience el curado lo antes posible. Vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas etapas. Aquí vemos la distribución del hormigón cuando llega. Se ve en la parte de atrás que arriba de los moldes hay colocado unos listones de madera de aproximadamente 1 pulgada de espesor, que se va a nivelar el hormigón utilizando esos listones de madera como referencia, que están 1 pulgada por arriba de la terminación del pavimento. Entonces, luego de nivelado, se pasa el rodillo para compactarlo, y se tiene, digamos, regulado cuánto es que se lo va a compactar con de esta forma. Esta es una forma bastante práctica, y algunas otras que se pueden recomendar. Y depende un poco del nivel de exigencia del pavimento.
Luego, en algunas zonas puede quedar un poco por arriba, un poco por abajo el nivel, entonces con algún rodillo más chico se hacen algunas terminaciones, y como dije, con el rodillo cortapisa se instala la junta inmediatamente de haber terminado estas terminaciones, y luego se pasa a cubrir con nylon para que comience el curado y retener esa cantidad de agua suficiente que permite lograr una adecuada hidratación del cemento para ganar la resistencia. Bien, repasando ahora el proceso de vuelta aún más rápido, se ven todas estas etapas, una atrás de la otra, y el pavimento ya va quedando curado a medida que los equipos de trabajo van avanzando. Bien, ¿cuál es el resultado en esta experiencia? Por suerte salió todo muy bien. Logramos el objetivo de tener la permeabilidad de resistencia adecuada. La gente de Hormigones Artigas fue luego a hacer un ensayo todavía más exagerado, llevaron un mixer y hicieron varios tipos de descarga bastante grandes, y fue capaz de permear con mucha rapidez toda la descarga que se le aplicó. Bien, algunas conclusiones de este proyecto. Lo principal es que se logró el objetivo de construir por primera vez en Uruguay un pavimento de hormigón permeable a escala real, con una superficie de más de 70 metros cuadrados. Esto incluyó la elaboración, transporte, colocación y control de grandes cantidades de hormigón. Fueron 3 mixers de más de 4 metros cúbicos cada uno, en los que, como vimos, se tuvieron que adaptar, o sea, no solo realizar la mezcla, sino hacer las adaptaciones al proceso constructivo para hacerlo viable. También fue la primera vez que se incorporaron aditivos, o sea, hay ciertos aditivos que se pueden colocar en la mezcla para extender la vida útil retardar este secado, que sea menos susceptible al secado durante la construcción. Otra cosa que valoro mucho, creo que fue muy importante, que se trabajó en conjunto con varias empresas, y también fue financiación que vino de PNUD, y estuvo parte del sector público involucrado con la academia, y se logró por suerte una linda sinergia entre los distintos grupos de trabajo, que se pudo realizar, creo que muy a contrarreloj, o sea, fueron 3 meses para realizar todas estas etapas, y se logró con éxito, creo que en gran parte por la buena sinergia que hubieron entre las distintas componentes. Y toda esta experiencia acumulada se incorporó en la guía, que en principio fue una recopilación de información bibliográfica, pero además incorporamos la experiencia que adquirimos. Tenemos proyectados trabajos a futuros, realizar algunos ensayos estructurales, se probaron distintos niveles de compactación en algunos paños del pavimento. La idea es hacer pruebas hidráulicas en este pavimento. Este pavimento no se diseñó con el paquete entero, sino que se impermeabilizó la base justamente para medir cómo es la capacidad hidráulica de transportar el agua. Y a nivel de siguientes etapas del desarrollo del proyecto, tenemos pensado, profundizar en cuanto a la regulación y normativas para llevar estos ejemplos a la práctica, y por supuesto, llevar este caso a la práctica, o sea, construir alguna plaza o un estacionamiento. Están desde ya invitados a colaborar con el proyecto. Quiero terminar agradeciendo a todos estos actores. O sea, fue un proyecto PNUD, la contraparte actuó Dinagua, estuvieron acá Cecilia y Juan Pablo, que estuvimos trabajando. Fue fundamental el apoyo de Hormigones Artigas, que viene trabajando desde que el grupo de estudiantes hace 3 años comenzó con este trabajo, con aportes materiales y económicos. En esta etapa final trabajó CIEMSA, que puso de vuelta un equipo de trabajo que, por suerte, se entusiasmó mucho con el proyecto, nos dio una mano muy grande. Y un equipo grande también de gente de Facultad de Ingeniería que colaboró, y vamos a seguir colaborando. Y en particular quería agradecer, creo que a los 3 protagonistas principales de este proyecto, que son Alejandro Díaz, Tomás Herrera, Ignacio Marrero, que son, justamente hace 3 años eran los estudiantes que hicieron el proyecto final de carrera con este tema, y hoy estuvieron involucrados en este proyecto, y creo que hoy en día son los ingenieros que más saben de este tema en Uruguay, y la idea es ir pasándole la posta para que se empoderen, o sea, que sigan desarrollando, sean los involucrados para desarrollar parte de las etapas a futuro.
muchas gracias a todos por su atención y bueno, quedo atentos. Queda ahí mi correo por si quieren hacer alguna consulta, y ahora si hay consultas también dispuesto a interactuar y responder preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muy lindas presentaciones. Si les parece, vamos a proceder a las preguntas. Les pedí a todos que abrieran sus micrófonos y empezamos por las preguntas en el mismo orden de la presentación. Una pregunta medio general de Cecilia Olivera, que decía: dado los cambios climáticos y las condiciones actuales de intensidad, volumen, velocidad y frecuencia de las lluvias, ¿no sería pertinente repensar la actual normativa sobre la canalización de pluviales en edificaciones, disposición temporal y definitiva del agua, relación entre áreas permeables e impermeables, entre otras? Pido No sé la quién- palabra. Tuya. Sí, sí, siempre hay que estar revisando, y con el tema de variabilidad de cambio climático tenemos un problema muy grave. Por ahí estaba conectado hace un rato Marcelo Barreiro, que viene trabajando en esto hace tiempo y tuvo un proyecto que para mí estuvo muy bueno, también financiado por NAP Ciudades, que trataba de avanzar un poquito más, siempre avanzando, ¿no? Con el tema de lluvia tenemos muchísima incertidumbre sobre el comportamiento de la lluvia, sobre todo de lluvias intensas, de corta duración, ¿sí? En otras áreas, en otras cosas, hay resultados de estudios científicos que son mucho más, mucho más concluyentes en cuanto a pasar a ser cuantitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel del mar, hay algunos resultados interesantes y que son más acotados, y no puedo hablar entre tanto y tanto. En cambio, en lluvia y lluvia intensa de corta duración, de 10 minutos, por ejemplo, el grado de incertidumbre que tenemos es enorme. Entonces, bueno, con eso tenemos que convivir y con eso vamos aprendiendo. No basta con decir va a aumentar la lluvia, porque yo tengo que saber qué hacer. Entonces, en realidad lo que estamos tratando de incorporar, o promovemos que se incorpore desde el Ministerio, es el análisis de qué pasaría si. O sea, pasar por el filtro en el análisis de alternativas. Bueno, yo voy a diseñar esto, por ejemplo, un caño enterrado. ¿Qué pasaría si yo hoy lo diseño para cierto caudal y el día de mañana, por cambio climático o porque le erré en algo, que también puede pasar, pero sobre todo por cambio climático, la lluvia aumenta? Yo tengo vuelta atrás, y bueno, con un caño enterrado la verdad que es muy complicado. Entonces, a la hora de diseñar un caño tengo que tener mucho cuidado, y capaz que lo tengo que sobredimensionar, ¿sí? Ahora, en cambio, si yo lo que estoy haciendo es llevando algo a superficie libre, por ejemplo, estoy haciendo un canal superficial revestido en pasto, si el día de mañana pienso que puede llegar a llover un 20% más, si tengo disponibilidad de aire, capaz que lo que hago es ampliar un poco o revestir, o eventualmente pasar a algo enterrado sí, de hormigón. Entonces tengo más flexibilidad para solucionar el problema más adelante. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo a la respuesta o seguimos? Capaz que seguimos y después si queda alguna duda, Cecilia, nos escribís de nuevo. Otra pregunta de Cecilia, pero esta es específica para Cecilia y Juan Pablo, respecto a la presentación. Las variaciones en los números de inundaciones, ¿en qué medida son adjudicables al cambio climático? No, cuantificación de inundaciones por cambio climático, eso no está cuantificado. Las variaciones en realidad presentadas en los números, en realidad son dependiendo qué tipo de inundación está afectada, si la afectación es por riberas o cursos de agua grande, como podría ser el río Uruguay, el Xi, que tienen días como para llegar a inundar, ahí te da el orden de 100.000 personas en área inundable. Si era por curso por cañadas chicas urbanas, ahí andábamos alrededor de posiblemente 43.000 personas. Pero la variación más va por el motivo que se inundan más que por una cuantificación de cambio climático. Eso no está. Sí,
Sí, como decía Cecilia, para cursos de agua, todo el análisis está hecho para escenario actual. En ninguno en algún caso muy puntual se analizó escenarios tendenciales de lluvia, muy puntual, pero en general no se incorpora. Precisamente por eso, porque no hay resultados concluyentes en cuanto a lluvias de las duraciones que estamos hablando. Sí se incorporó en inundaciones por costa, por el Río de la Plata y Océano Atlántico, en la consultoría que hizo el año pasado, estuvo el año pasado el otro, el IH Cantabria junto con el INFIA. Ahí sí se evaluó con escenarios de cambio climático, porque el fenómeno de marea y de incremento del nivel del Río de la Plata, ellos consideraron que era aceptable hacer el análisis. Entonces ahí... Juan Pablo. Información más. Bien. Bueno, siguiendo con las preguntas, Javier Marrero preguntaba si hay algún estudio de caracterización de la calidad de las correntías pluviales a nivel nacional. No, no hay. Por lo menos no de descorrentía. Hay de cañadas urbanas y esas cosas sí, pero descorrentía pluvial, por lo menos nosotros del Ministerio no tenemos conocimiento. Es uno de los lineamientos que nos gustaría empezar a medir. Bien. Digamos. Seguimos con las preguntas, o comentarios más bien. Arcos decía que les llama la atención que no nombren los sistemas de arbolado urbano, dado que un árbol puede retejer en su follaje y corteza aproximadamente un 15% del agua de lluvia, además de hacer permeable a la circulación y acumulación de agua en los suelos. No sé si Sí. tiene un comentario. Sí, tiene razón, sí, tiene razón, podríamos haberlo agregado. Hay muchos dispositivos de drenaje sustentable. Lo que tiene el arbolado, que es verdad que tiene mucha capacidad de retención para lluvias bajas, ¿no? Para lluvias intensas, que son las que gestionamos, hablando de cantidad de agua, la capacidad es un poco más limitada. Pero sí, en el estudio que hizo Facultad de Arquitectura para NAP Ciudades, se incorporaron los alcornoques de infiltración como piezas independientes de los jardines o zanjas de infiltración. O sea, esto es un árbol que aprovechás la mayor captación por el follaje, las hojas, baja el agua y entonces abajo del árbol se instala un lecho de infiltración. En varias guías nuevas se está incorporando como dispositivo independiente y es interesante. Yo quisiera acotar algo con respecto a eso, y es que sí, los árboles se pueden incluir y como decía Juan Pablo va a mejorar, y como decía Arcos va a mejorar lo que se retiene en términos del balance que yo comentaba, ¿no? De la evapotranspiración, que lo que yo usé en el modelo, o sea, podrían ser árboles, podrían ser plantas, yo usé la evapotranspiración potencial de cultivo de referencia, o sea, un pasto. Si eso cambiara hacia un árbol, en el balance anual sí va a mejorar lo que se retiene, pero lo que comentaba Juan Pablo, eso de que, bueno, que eso sirve que para las lluvias muy intensas no va a servir, está vinculado a que el volumen de retención mayoritariamente siempre está ocupado, solo hay como un bajo porcentaje disponible previo a un evento. Como para vincular las dos cosas. Cuando uno habla de un sistema de biorretención, puede ser un pasto o puede ser un árbol. Solo quería aclararlo porque es como lo mismo. Bien. Después Francisco Neves también nos dejó un comentario, que es una lástima que en la ciudad de la costa no hagan todas las cunetas como las que mostraste, muchas las hacen 100% impermeables, sin presencia de vegetación, mayor cantidad de agua y velocidad de la misma, que termina impactando en la playa. No sé si queremos hacer algún comentario al respecto. No, yo las que he visto en Ciudad de la Costa, estaba Paula Romay por ahí conectada, capaz que la puedo contestar mejor ella, pero en el diseño se incorporó una loseta en el fondo que tenía, se puso porque se quería garantizar el escurrimiento hacia aguas abajo, tenía muy poca pendiente, entonces para estabilizar esa pendiente se puso esa
esa loseta, pero en realidad lo que se está perdiendo es relativamente poco, porque es solo la base. Sigue teniendo todos los taludes en pasto. No sé si capaz que alguna zona puntual se salió del proyecto original y se impermeabilizó toda por algún motivo. Sí hay canales, pero esos canales lo que pasa es que tienen que conducir. Hubieron otros temas que también fueron muy cuestionados en Ciudad de la Costa, que es el tamaño de las cunetas amortiguadoras y la cantidad de árboles que se removieron. Y esos fueron dos temas bastante discutidos en su momento y que bueno, pero que bueno, se decidió eso para otros proyectos, se busca mantener el arbolado y compatibilizar todo. Es difícil porque el problema más grande que tiene la cuneta amortiguadora es que necesitas espacio, necesitas mucho espacio de calzada y ahí competís con la fibra óptica, con las entradas, con la vereda, con el espacio de circulación vehicular, con el contenedor de residuos. Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas para Analía, y las preguntas eran de Juan Pablo Martínez, si las querés hacer vos directamente. No, estaban ahí, no quiero tener favoritismo. Bien, Analía, ¿han pensado desde el CEPS implementar medidas en los jardines construidos para validar o calibrar su rendimiento? Bueno, en los jardines, no todos, pero la mayoría de los jardines construidos cuentan con un tubo que funciona como un piezómetro que permitiría que permite ver el nivel de agua dentro del jardín. Estamos tratando de construirlos así para justamente en algún momento poder ir y mirar. Habría que hacer como una campaña, la cual no tenemos ni diseñada ni planificada, de medición de niveles, pero algo se podría hacer, pero no, en el momento no lo tenemos planeado, pero por lo menos dejamos ese tubo como capaz que en algún momento lo hacemos, honestamente. Pero o sea, eso sería ir después, o sea, llueve un día, ir al otro día y ver cómo está. ¿Eso serviría? Depende de que quieras medir, o podrías estar durante la lluvia mirando la variación de nivel, midiendo con un láser, yo qué sé. Con el paraguas. Bueno, la lluvia no mata, o sea, si llueve un poquito, a menos que sea una inundación, uno se puede mojar, no nos derretimos. Claro. Bien, la siguiente pregunta también de Juan Pablo es: ¿la lluvia en pulsos se da más en lluvias intensas? ¿Puede ser debido a errores de medida en el pluviómetro? Eso de la lluvia en pulsos no, creo que no está asociado a lluvias intensas, pero honestamente no filtré todos los datos, o sea, todas las tormentas que me dieron en pulso, no hice como un análisis específico de esas para ver sus características, pero la que sí mostré en las diapositivas dura como 5 o 6 horas, y creo que eran tipo 15 milímetros. Yo pensaría más que es una lluvia larga y constante, y que justamente no es que esté funcionando mal el pluviómetro, sino que como funciona el pluviómetro, ¿no? Que se carga y cae, se carga, cae y duran bastante. Al revés, yo pensaría como intensidad constante y no necesariamente muy intensa. Bien. Y otra pregunta que ahora es de Fede Stefanino, perdón si digo mal el apellido, y te pregunta cómo se obtuvieron las tasas de infiltración de 40 milímetros por hora y 7,2 milímetros por hora. ¿Surgen de ensayos de permeabilidad de campo o son teóricos? Y en caso de que sean teóricos, ¿cuáles fueron los criterios para su elección? Bien, yo elegí 100 milímetros y 40 milímetros. 100 milímetros son gravas con una alta capacidad de infiltración, 40 es como una infiltración alta, pero más que nada media, y elegí 7,2 milímetros con hora porque era el equivalente a considerar un flujo limitante, cumpliendo con el criterio de Greenfield que se usa en el manual de Siria, que es de 2 litros por segundo por hectárea. Que ese es el criterio que ellos usan para limitar el caudal de este tipo de infraestructuras. De ahí fue que surgieron las distintas, no hay ninguna medida, estaría muy bueno tener medidas y poder modelar con valores reales
infiltración. Bien. Bueno, si les parece, ahora pasamos a las preguntas a Luis. Luis tiene muchas preguntas, así que si les parece a todos, vamos a hacer una selección y hacemos algunas, y el resto te las hacen por correo, Luis. Tú dejaste tu correo. Le vamos a dar también le vamos a pedir a Jimena que se una también. Ahí te habilité el micrófono. Perfecto. Bueno, una primera pregunta de Pablo Gamazo dice: ¿estudiaron cómo evoluciona la tasa de infiltración conforme el hormigón se va saturando en un evento? Caracterización de conductividad hidráulica no saturada y curva de retención. Quizás y continuaba diciendo, quizás la conductividad cambia con la carga porque hay fenómenos transitorios vinculados a zonas de baja conductividad que se van saturando, depende de cómo hayan hecho los experimentos. Desde el Departamento de Agua estamos interesados en colaborar en lo relativo a la caracterización hidráulica del hormigón permeable como medio poroso. Yo respondo la pregunta, que es no, y Jimena puede hablar de todo el resto. Capaz que presentamos a Jimena. Bien. Jimena Alonso es de Linfia, y bueno, estamos en contacto con ella hace un tiempo ya para complementar la parte estructural con la parte hidráulica. Entonces, bueno, no sé si Jimena quería aportar algo a este comentario. O sea, en realidad, capaz que un poco la estoy matando porque se incorporó muy recientemente al tema. Hola, perdón. No, es que no podía hablar porque no me podía desmutear. Disculpen. Ahí ahora me desmuteaste. Sí, bueno, hay mucha cosa acá para revisar, y como decía Luis, recién nos incorporamos, y en realidad los ensayos en campo del pavimento construido no se han hecho midiendo parámetros hidráulicos en lo ya construido. Entonces, bueno, la idea es a partir de ahora que está construido empezar a intentar hacer esas mediciones, que también trata un poco de desarrollar metodología para medir este tipo de estructuras, que no lo hemos hecho hasta ahora. Y bueno, diseñamos alguna pequeña estructura que se va a construir en breve, esperemos, y la idea es en realidad simular eventos de lluvia para lograr alguna caracterización hidráulica del comportamiento de este pavimento, porque también está construido en un sitio que es un poco, bueno, todos recuerdan, o quienes pasaron por acá, por la facultad, recuerdan que es un lugar especialmente ventoso. Entonces, digamos que colocar un pluviómetro en un sitio por ahí puede ser poco representativo de lo que realmente esté ingresando como lluvia. Entonces, bueno, la idea era simular eventos con alguna estructura, y ahí poder tener un poco más de control sobre las variables en juego. Me perdí un poco el comentario de Pablo. Creo que Pablo iba un poco a ver qué estaba pasando con los ensayos en laboratorio, ¿no? Por el tema de que estuvieran realmente midiendo conductividad en saturación, ¿puede ser? Sí. Sí, preguntaba que si había una caracterización de la conductividad hidráulica. Claro. Sí, creo que ahí, bueno, tenemos un poco para indagar, pero me parece que sí, que en realidad los ensayos pues los puede contar mejor Luis, que fue quien los hizo en laboratorio, pero sí, justamente la idea era saturar las probetas previo y todo eso, o sea que supongo que sí. No sé si venía por ahí la pregunta, Pablo. Sí, preguntaba cómo variaba la tasa de infiltración conforme el hormigón se va saturando. Y es un poco, yo toco de oído, es un poco las hipótesis que venían manejando, que a medida que cambia la saturación del medio, va cambiando la tasa de infiltración. En sí creo que acá hay una parte que es como un poco más de investigación y atender la curiosidad, porque lo principal, el funcionamiento normal del pavimento es que infiltre hacia abajo y a un ritmo más o menos constante. Entonces, creo que también hay que buscar el límite entre lo que es investigación y saber cómo funciona y lo que es práctico, como el dato que necesitamos para diseñarlo. Que creo que en cualquier caso los valores de permeabilidad están bastante altos, y son esa pequeña variación cuando cambia el régimen afecta, pero es muy poco con respecto al comportamiento general del paquete hidráulico estructural.
Sí, no, yo iba un poco al tema de que sí, que de lo que tú evaluaste es conductividad en saturación, o sea, no había variación de, digamos, del contenido de agua en la probeta a medida que hacías el ensayo, porque previamente lo saturaban. Creo que eso en un momento nosotros lo intercambiamos, pero iba a raíz de la pregunta de Pablo que iba un poco por ahí. O sea que sí, serían 3 medidas en saturación, pero ellos vieron diferencias de la conductividad con la carga, en realidad. Bien. Bueno, si les parece, seguimos con alguna otra pregunta para Luis. Te pregunta Miguel Rodríguez, ¿cuáles son las proporciones del hormigón permeable y qué aditivos utilizaron? Bien, las proporciones no las tengo presentes acá. El dato, o sea, los dos datos que definieron esta mezcla, la que utilizamos, son el de la relación pasta-agregado, que la que utilizamos era 0,36, o sea, 0,36 de cemento y agua por cada uno de agregado, y después la relación agua-cemento, que andaba en torno a 0,32. O sea, con eso se puede deducir cómo es la proporción, pero un dato que hay que tener presente es que esto es un caso particular y dependiendo del tipo de agregado que se utilice, puede convenir variar un poco estos factores. Entonces en las recomendaciones hay como unas franjas de proporciones recomendadas, pero necesariamente tenés que ir al laboratorio y hacer dosificaciones de prueba para diseñar la mezcla. Que es una de las cosas que queríamos avanzar un poco, o sea, avanzar en hacer una dosificación un poco más robusta, que dependa menos del ensayo y error. Sobre todo, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos los agregados que te da el proveedor, tienen mucha variabilidad, entonces tenés que tener alguna herramienta como para ir ajustando la mezcla a medida que, dependiendo del material que tengas. Bien. Sí. Otra pregunta que te hacía Daniel Astrada es si es posible la aplicación de este tipo de pavimentos para tránsito pesado. Bien, dependiendo de lo que... O sea, las aplicaciones, o sea, el hormigón sabemos que tiene menos resistencia que el hormigón convencional, entonces lo habitual es ir hasta un cierto nivel de carga, que son, o sea, las aplicaciones principales van a ser o veredas peatonales o de tránsito vehicular liviano, que son o estacionamientos o alguna calle secundaria. El nivel, digamos, habitual, el nivel de carga habitual que se lo diseña es un camión por día. O sea, que pasa, no sé, el camión de la basura en alguna calle secundaria, bueno, eso lo tiene que poder soportar. Más allá de eso, bueno, no hay, estaríamos yendo a casos un poco más extremos de resistencia. Entonces, el máximo nivel de carga que se han diseñado y que están funcionando es eso, un camión por día. Bien. Luis, no sé si querés hacer algún otro comentario de algo que te haya surgido a raíz de las preguntas, porque si no, cortaríamos las preguntas por acá. Bueno, una que se repitió, creo un poco, es el tema del mantenimiento. O sea, y creo que estaba en un par, el tema de, o sea, como dijo Juan al principio, la saturación, la colmatación, es algo que está siempre en estos sistemas. Acá el mantenimiento en realidad es bastante simple. Una aspiradora industrial o un lavado a presión, porque normalmente la colmatación se da en las capas superiores, y dependiendo de cómo, en qué situación está y qué es lo que esté recibiendo, o sea, si está recibiendo mucha mugre, hablando rápido, se va a tener que limpiar más, pero si bien está recibiendo agua más limpia, hay pavimentos que con una limpieza anual ya tiene el mantenimiento adecuado. No restituís el 100% de la capacidad permeable original, pero 80% capaz que sí, te da para que funcione perfectamente. Bien. Bueno, queremos darle las gracias a todos por participar y gracias especiales a nuestros queridísimos expositores. También darle las gracias a Cecilia y a Analía, que además están en representación no solo de AIDIS, sino también de AIDIS Joven. Y nada, vamos a aprovechar la instancia para darle la palabra al presidente de la organización para que nos deje sus comentarios. Alejandro.
Dale. Bueno, muchas gracias. Agradecer también, como hizo Maya, no sé si se escucha bien, ¿sí? Sí, perfecto. Dale. Agradecer a los expositores, agradecer a Cecilia, a Juan Pablo, a Analía, a Luis, agradecer a Maya por, bueno, en nombre de la organización, ahí joven, a los compañeros de la directiva por lo que ha sido este evento. Agradecer a las asociaciones amigas que se sumaron a la convocatoria, a la Asociación de Ingenieros del Uruguay, a la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay. Agradecer a todos los participantes. La verdad que nos pone, cuando organizamos una actividad de este tipo, nos pone re contentos encontrarnos y bueno, y ser unos cuantos como pasó hoy, está súper bueno. Realmente nos da mucha energía y mucha fuerza para ya arrancar con la próxima. Agradecer porque ha habido una participación de profesionales de distintas ramas, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de la universidad, y eso ha estado súper bueno. Estudiantes, participantes de todo el país, también desde el exterior, o sea, las ventajas por ahí que esta condición de virtualidad tiene, de poder encontrarnos rápidamente y poder sumar a estas actividades compañeros y compañeras de distintos puntos del país y de la región. Por ahí, en ese sentido, también agradecer a IDIS Interamericana también por sumar la convocatoria y bueno, que hoy hayan participado acá colegas de El Salvador, desde Buenos Aires, de Estados Unidos. Eso también ha sido muy bueno para todos nosotros. Para nosotros como asociación, como IDIS Uruguay, es sumamente importante mantener, promover este tipo de instancias de intercambio, impulsando siempre todo lo que tiene que ver con el área de la ingeniería sanitaria y ambiental. Así que bueno, hace un mes estábamos encontrándonos en una actividad de matriz energética, hoy estamos con drenaje urbano. La organización ha invocado un día de lluvia para trabajar sobre drenaje urbano, está muy bien. Así que bueno, eso también ha sido parte de la puntería de la organización. Agradecerles de vuelta, decirles que vamos a tener, como hoy aclaraba Maya, algunas actividades más a lo largo del año. Esperamos trabajar sobre el tema residuos, sobre el tema tratamiento de efluentes, y los invitamos a sumarse a esta organización, a sumarse a IDIS Uruguay, a integrar las divisiones técnicas, a participar en este tipo de eventos, y también no solo del lado como participantes, como les agradecemos hoy, sino también desde la organización. Eso es súper importante y entendemos y creemos que promover esto es muy bueno para seguir adelante con la misión de IDIS Uruguay y para tener estas instancias de intercambio entre todos. Esperamos, además, el año que viene, tener nuestro Congreso Nacional y pasar del formato 2D al formato 3D y encontrarnos entonces personalmente y poder estrecharnos las manos y un buen abrazo para seguir adelante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y síganos en nuestra página web, aidis.org.uy, y asóciense a IDIS, a la Asociación de Ingenieros del Uruguay, a la Asociación de Ingenieros Químicos, a la asociación que tengan cerca, pero vamos adelante porque estando juntos es la forma de seguir avanzando. Muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Chau, gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Un aplauso a los expositores. Chau. Chao.